Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Tu amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder.
necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Vámonos, decláralo, precioso, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Alábalo con tus propias palabras y bendice su nombre. Dile: te amo, Señor. Eres precioso, Jesús. Te adoramos, mi Rey. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Hermoso Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Tú eres hermoso, Señor, eres precioso, Rey, eres el más hermoso, el más precioso, Señor. En esta mañana te exaltamos, Señor. Oh, santo es tu nombre, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Tú eres precioso, Jesús. Tú eres precioso, Jesús. Y te adoramos, Señor. Hoy queremos adorarte, Señor. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás a que levantes tu voz en oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. A que con tu voz, a que con tus labios tú proclames la grandeza del Dios Todopoderoso. El Señor está aquí, pero el Señor también está ahí donde tú estás, ahí donde tú nos estás viendo, en tu casa. El Señor está ahí obrando, si tú se lo permites. Yo quiero invitarte este día a que tú abras tu corazón, a que tú abras tu mente y permitas que el Espíritu Santo de Dios te toque. Que en este día no sea un domingo más, no sea un domingo común como cada semana, en donde tú quizás de manera en forma de costumbre tú te reúnes o te conectas en una transmisión. No, que sea este un día distinto, y la manera en que lo hagamos distinto es que tú y yo podamos disponer el corazón para que el Señor nos toque, que podamos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas este día, que sea este el día en donde la presencia de Dios se manifieste como nunca antes en medio de ti, en tu casa, en tu corazón. Así que yo hablo a tu espíritu, hablo a tu alma y te digo en el nombre de Jesús, como se lo digo a mi alma: alma mía, alaba a Dios, alma mía, glorifica a Cristo. En este día, hoy nos reunimos con el
único objetivo de engrandecer el nombre del que es digno de recibir toda gloria, toda honra y todo honor, de ese Jesús maravilloso que entregó todo. Precioso, precioso eres tú. Hoy, Señor, levantamos nuestro corazón delante de ti para adorarte, para exaltarte, mi Señor, para darte toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Hoy, Espíritu Santo, tú eres el único que tiene el control en este tiempo. Muévete con libertad, muévete con libertad. Toma el control de toda carga, de toda pesadez, de todo aquello que quiera interponerse, interrumpir, Señor, tu presencia. En el nombre de Jesús, si hay cansancio, el cansancio se va ahora mismo. Si hay preocupación, la preocupación cesa ahora, porque hay fe para creer que tú tienes el control de todas las cosas. Si hay sueños que están por realizarse y que estamos pidiéndote, Señor, que podamos descansar de que tú, oh Dios, tienes una voluntad perfecta para nosotros. Hoy, Señor, descansamos. Hoy, Señor, hacemos caso a lo que dice tu palabra, que venimos a derramar nuestras cargas, todo nuestro corazón en tu altar, Señor, para que haya paz, para que haya descanso en nuestra alma. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Creemos en lo que tú estás haciendo, aunque nuestros ojos aún no lo vean, aunque nuestros sentidos aún no lo perciban. Creemos a lo que tú estás haciendo, Señor. Creemos la obra poderosa que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Y sabemos que hay una respuesta, sabemos que hay una recompensa, sabemos que lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar en tu tiempo, Señor, porque creemos en un Dios poderoso, en el Dios de lo imposible, en el que abre camino en medio del desierto, en el que hace brotar ríos en medio de la soledad. Padre, gracias, gracias. Hoy te damos gracias, te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Preciosa oportunidad de estar delante de ustedes el día de hoy. Me gozo por el privilegio. Y el día de hoy quiero invitarles, sin perder más tiempo, a que nos podamos meter a las Escrituras. En el libro de Marcos, capítulo número 4, encontramos nosotros una bella historia, una parábola que quiero enfatizar el día de hoy. Quiero usarla como una plataforma. Marcos capítulo número 4, quiero comenzar desde el versículo 30 al 32, 30 al 32. ¿Por qué no vamos hasta el 34 mejor? Y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semejantes o de todas las simientes que hay en la tierra, mas después de sembrado sube
y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que podía oír, y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular les declaraba todo. Cuando nosotros leemos especialmente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es importante notar, y creo de que ninguno de nosotros estamos ignorantes de esto, notar de que mucho de lo que salía de la boca de Jesucristo eran parábolas. Y nosotros nos podríamos preguntar realmente por qué y para qué Jesucristo dio tantas parábolas. Y creo de que en una forma u otra era en una forma para pegarle al pájaro con la misma piedra, ¿verdad? Varios. Era en cierta forma y cierta manera para poder llenar y saciar a todos los que lo escuchaban. Porque a los que básicamente estaban ahí de metiches, ¿verdad? O de oyentes, era para contarles una bonita historia. Para los que estaban ahí para tratar de buscar una forma para acusarlo a él, era una forma de confrontación. Para los que estaban ahí básicamente buscando algo de parte de Dios, tratando de encontrar alguna respuesta para su propia vida, y eso pasa mucho en muchas iglesias, que gente está buscando simplemente para poder, vamos a decir, darles a ellos una luz, darles a ellos una guianza en cuanto a su propia vida, darles a ellos una iluminación en cómo deberían de caminar y qué podrían ellos alcanzar en Dios. Pero para la gente que estaba tratando de profundizarse en el Señor, la parábola también tenía un significado de poder encontrar la revelación, encontrar los misterios que hay en Dios. Y entonces, en cierta forma y cierta manera, todas las parábolas tenían vamos a decir, cierta forma y cierta manera de tocar la vida de todas las personas que lo estaban escuchando. Sean ellos de aquellos que simplemente estaban buscando a ver qué miraban, qué encontraban, o aquellos que estaban tratando de confrontar a Jesucristo o tratar de justificar su propia forma de ver las cosas, como los fariseos. O aquellos que estaban siguiendo a Jesús porque estaban buscando algo en su vida. La parábola tiene ese significado para todos. Y en cierta manera, Jesucristo nos demuestra de que las parábolas realmente son para esas dos cosas. Y en una forma y una manera Dios nos está llamando a nosotros que nosotros abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro pensamiento. Porque una parábola puede ser una bonita historia, puede tener una bonita analogía, puede tener un bonito final, puede tener vamos a decir, algo edificador para nuestras vidas. Pero si nosotros no estamos verdaderamente queriendo aprender y crecer en el Señor, simplemente es una historia. Porque algo que claramente Dios nos está queriendo dar a entender es de que no podemos entender las cosas espirituales si nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestro entendimiento espiritual. Porque lo espiritual tiene que ser entendido espiritualmente y lo natural solamente es entendido naturalmente. Porque para poder aplicar lo espiritual tenemos que entender lo espiritual. Y eso es realmente lo que encontramos en estos principios. Lo interesante de esta parábola, que es la que voy a enfocar el día de hoy, es de que esta parábola es una de 4 parábolas que tiene que ver con la semilla. Ya ustedes saben, la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la parábola de la semilla, y aquí está hablando acerca de la parábola de la semilla de mostaza. La previa, si usted la puede ver desde el versículo 26 en adelante hasta el versículo 30, tiene que ver con una de las parábolas más sencillas. Yo ya se las he compartido a ustedes esa. Y ahora entramos a la parábola de la semilla de mostaza. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos esta parábola porque hasta la hemos cantado, ¿verdad? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Entendemos ese concepto
de la semilla de mostaza. Y Jesucristo, en una forma tan simplística, sencilla, tan básica, nos da unos principios tan fundamentalmente profundos. Porque hace una comparación entre la semilla de mostaza con el reino de Dios, la semilla de mostaza con nosotros mismos. Porque si vemos las 4 parábolas de la semilla, vamos a entender 2 cosas trascendentales. La primera es de que la semilla es la palabra de Dios, que entra a nuestras vidas y trae vida. Y ahora que nosotros hemos recibido la vida de la palabra de Dios, hoy nosotros nos volvemos la semilla. Algo produjo la palabra de Dios dentro de nuestras vidas, donde ahora nosotros nos convertimos en esa semilla que Dios quiere sembrar. Ahora, todas estas tienen en común algo fundamental que quiero que claramente entendamos. Todas estas tienen algo fundamental, y lo fundamental de todas las parábolas es de que todas tienen que ver con el reino de Dios. Comienza esta parábola diciendo: ¿en qué forma puedo yo comparar el reino de Dios? Y lo que tú y yo debemos de entender es de que no existe nada que es importante que no está dentro del reino de Dios. Todo lo importante está dentro del marco del reino de Dios. Todo lo que Jesucristo estableció, todo lo que Él habló, todo lo que Juan el Bautista, todo lo que los apóstoles hablaron, que tenía importancia, tenía que ver con el reino de Dios. Porque ¿qué es el corazón de Dios? Podríamos decir en cierta forma, y tal vez se nos ha convencido, de que el corazón de Dios tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con la salvación, cuando en realidad el evangelio tiene que ver con el reino de Dios. Porque ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El arrepentimiento, la salvación es una parte fundamental, pero del reino de Dios. Porque lo que Dios está queriendo hacer, y ahí es donde nosotros debemos de entender que el reino de Dios realmente es transformación. ¿Quiere Dios salvarnos? Sí. Pero más que salvarnos, quiere transformarnos. ¿Y qué es la transformación? El cambio fundamental, la metamorfosis que Dios tiene para nosotros. Imagínese usted, mírese en el espejo y usted podría decir: es que yo parezco más como una lombriz. Estoy qué feo. Pero ¿qué quiere Dios hacer? Dios quiere transformarte en una bella mariposa. El reino es esa transformación. El reino es verdaderamente el proceso de Dios para que podamos alcanzar verdaderamente todo lo que Dios tiene para nosotros. Estaba pensando hace un ratito, contemplando el mensaje, que si nosotros hablamos acerca del reino, el reino es la manifestación del gobierno de Dios. Del gobierno. Pero algo que he entendido con mis poquitos años de vida es de que mucha gente tiene una perspectiva acerca del reino, y hay vamos a decir, es 180 grados desde lo que tiene una persona y tiene otra persona de lo que es el reino. Por ejemplo, cuando estaba creciendo en Guatemala, en mis tiempos de adolescencia, había una iglesia en Guatemala que tenía una enseñanza de que el reino de Dios realmente es hasta político. El pensamiento de ellos era político acerca del reino. Y la predicación fue en esa línea. ¿Y qué ocurrió? Poco tiempo más tarde, el primer presidente cristiano evangélico en el continente fue en Guatemala. Y era de esta iglesia. Y cuando él subió a la presidencia, él se rodeó hasta de los pastores de la iglesia como sus consejeros. Y él hasta todos los domingos a las 9 de la noche se ponía en la televisión, tenía su media hora, 40 minutos
donde le predicaba a la nación entera el reino de Dios. Lamentablemente él no comprendió de que antes de poder transformar una nación hay que establecer el reino en otra forma y otra manera. ¿Y sabe cuál es esa? De que nosotros no podemos transformar una nación si no permitimos que el reino se haga realidad en nuestros corazones. Porque el reino es el gobierno de Dios, no en una nación primero, sino en el corazón del pueblo. Y a través de nosotros es de que nosotros podemos establecer el reino de Dios en nuestro mundo, en nuestra, vamos a decir, nuestra influencia. Pero si no se transforma primero en el corazón del pueblo, no puede transformarse en una nación. Y hoy que nosotros estamos literalmente a las puertas de una transformación, si en una forma u otra, positiva o negativamente, dentro de menos de 10 días. Van a haber elecciones dentro de este país. Nosotros tenemos que entender de que la transformación no es política primero, la transformación es integral en nuestro corazón. El gobierno tiene que ser establecido dentro de nuestros propios corazones. Y cuando nosotros vemos estas parábolas, pero principalmente la parábola de la semilla de mostaza, a mí me impacta, porque nos demuestra varios principios. Si nosotros regresáramos por un momentito a la parábola, vamos a entender de que hace una comparación en diferentes formas y en diferentes maneras. Porque lo primero que está haciendo está comparando la semilla de mostaza con el reino de Dios, pero también está en una forma comparándola con el proceso y el desarrollo de nuestra propia vida. De la forma y la manera que el reino impacta, no tanto primero la cultura, sino impacta nuestras vidas. Porque si nosotros asumimos o creemos de que nosotros somos esa semilla, entonces tendríamos que entender cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Porque si alguna vez nosotros nos hemos preguntado, tal vez en una oración, vamos a decir privada, Señor, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Para qué estoy acá? Porque el propósito nuestro no es hacer dinero. El propósito nuestro no es vivir la vida loca, ni de reproducirnos como conejos y henchir la tierra o llenar la tierra. ¿Cuál es nuestro propósito realmente? Porque si verdaderamente nos hemos preguntado eso, yo creo de que la parábola de la semilla de mostaza verdaderamente nos trae ese entendimiento de cuál es el plan y el propósito para cada uno de nosotros. Y quiero dejarlo a ustedes o dejarlos a ustedes con varias cosas que yo creo que son muy importantes. Y la voy a enumerar para que usted mire de que hay 4 o 5 cosas que yo creo que son trascendentales para nuestras vidas dentro de esta parábola. La primera, la semilla de mostaza nos demuestra la capacidad que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. La capacidad que cada uno de nosotros tenemos en Dios. Porque cuando nos vemos en el espejo de nuestra propia vida, ¿cómo es que tú te percibes a ti mismo? ¿Cómo es que tú te miras a ti mismo? Y no estoy tratando de minimizar o tratar de poner vamos a decir, una perspectiva negativa, pero la realidad es la mayoría de nosotros nos vemos negativamente a nosotros mismos. Hasta aún aquellos que tienen un sentido de orgullo, el orgullo está aferrado a la inseguridad. ¿Cómo es que nosotros nos vemos? La realidad, la mayoría de nosotros nos vemos como vasos más vacíos que llenos. Nos vemos a nosotros mismos en una forma, vamos a decir, negativa. La realidad de la forma y la manera que nosotros nos vemos a nosotros mismos depende de eso. Y esa es la gran, vamos a decir, la gran contradicción entre el concepto del orgullo y el concepto de la humildad. Porque el orgulloso se mira a sí mismo
o compensa su propia inseguridad tratando de verse a sí mismo superior a los demás. Pero el humilde, en la otra perspectiva, no es hacerse a sí mismo menor que los demás, sino el humilde en realidad se mira a sí mismo desde la perspectiva que Dios lo ve. Porque no se está viendo superior a nadie ni inferior a los demás, sino desde la perspectiva que Dios lo mira a sí mismo, porque no se hace mayor que los demás ni se hace menor que los demás. Esa es la realidad. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que ver de que qué es lo que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo te mira Dios? Que a pesar de lo que el mundo mira, a pesar de lo que otros dicen, a pesar de lo que otros han declarado acerca de nosotros, el potencial o la capacidad que Dios puso dentro de nosotros es fantástica. Y si nosotros quisiéramos agarrar y ponerle una curva a este principio, ¿qué es lo que Dios ha hablado de esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios piensa de esta iglesia? ¿Qué capacidad tiene esta iglesia? Una gran capacidad. Porque nosotros somos como la semilla de mostaza, que desde lo exterior somos la más pequeña de todas las semillas, la más insignificante de todas las semillas, pero con un potencial mayor a lo que la gente cree. Porque no es lo que yo soy hoy, es lo que Dios ha puesto dentro de mí, que me lleva a mi destino, que me lleva a mi futuro, lo que Dios ha dicho de mí. La segunda cosa, nosotros podríamos limitar la semilla a algo que el mundo ha determinado. No sé a cuántos de ustedes les gusta el condimento de la mostaza. ¿A cuántos? La mostaza se usa en diferentes formas y en diferentes maneras. No es solamente para echarle a los hot dogs y a las hamburguesas. Pero la mostaza se usa para muchísimas formas para condimentar. Por ejemplo, en mi casa, una de las cosas favoritas de nosotros, de mi esposa y la mía y con mis hijos, es una ensalada, nosotros le llamamos ensalada de pollo, donde nosotros cocinamos el pollo, lo picamos mucho, le metemos algunas, vamos a decir, algunas verduras como cebolla, le echamos un poquito de apio, un poquito de chile dulce, chile pimiento o pimentón. Le echamos tal vez un poquito de zanahoria, pero súper picada. Y ahí es donde empezamos. Ya lo empezamos a mezclar, le ponemos un poquito de mayonesa, un poquito de otros condimentos, pero no puede faltar la mostaza. No puede faltar la mostaza, porque la mostaza balancea lo demás. Le da ese balance. O tal vez cuando hacemos, por ejemplo, escabeche. ¿Cuántos de ustedes, especialmente los mexicanos, saben qué es escabeche, verdad? Es como verdura en vinagre. Verdura en vinagre. Y se le echa verdura, se le echa chile, jalapeño. Pero para poder, vamos a decir, darle el balance, ¿qué hacemos? Agarramos las semillas de mostaza y lo metemos dentro de esas verduras, que las cocinamos y las dejamos por un tiempo para que se penetre el sabor. Pero ¿por qué le echamos la semilla de mostaza? Para darle ese balance, como condimento. La semilla de mostaza, en un sentido, es un condimento que le trae balance a la comida, que le da ese sabor que hace la verdura verdaderamente saber bien, saber rico. Ahora, si limitáramos nosotros la semilla de mostaza a solo un condimento, estaríamos limitando lo que Dios la hizo para hacer. No hacer, sino ser. Porque ¿cuál es el propósito de Dios para la semilla? Al fin y al cabo, sí, es una semilla.
Sí es un condimento, pero una semilla que no es sembrada realmente no está sirviendo para lo que fue creada para hacer. Una semilla que no es sembrada no está alcanzando tu potencial. ¿Por qué? Una semilla que se come, se digiere y se acabó. Pero una semilla que se siembra se multiplica a sí misma. Alcanza su potencial. Y si nosotros limitamos la semilla de mostaza simplemente a ser un condimento, la estamos limitando. Pero si nosotros entendiéramos que esa semilla tiene que ser sembrada bajo todo el proceso de la siembra, que la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Que una semilla tiene que morir para poder tener vida. Pero el potencial de la semilla está en el hecho del proceso de la multiplicación. La tercera cosa que nos enseña esta parábola, que creo que es impresionante para nuestras vidas, es el hecho de lo que es la semilla en relación al reino. Lo que nos está demostrando esta semilla es verdaderamente el impacto del reino, primero en nosotros y segundo a través de nosotros. Porque ese es el orden. Yo no puedo verdaderamente ser de impacto en el mundo si Dios no ha impactado primero mi vida. Y esa es la gran, vamos a decir, contradicción de la iglesia, donde nosotros predicamos el impacto dentro de la cultura, pero nosotros mismos no hemos sido transformados. Dios tiene que transformarnos a nosotros, impactarnos a nosotros, para que entonces nosotros podamos alcanzar aquel impacto que el reino quiere tener en el mundo. Ahora, ¿cuál es el entendimiento común de esto? El entendimiento común es el potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Pero dentro del concepto del reino nos demuestra algo mucho mayor. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Se lo voy a leer desde el pasaje paralelo, vamos a decir, la historia paralelamente dado en el libro de Lucas. Ahí en el capítulo 13, versículo 19 dice esto: semejante al grano de mostaza que tomándolo el hombre lo metió al huerto y creció y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. ¿Y cuál es la definición que Dios le está dando a la semilla de mostaza? Lo vemos desde esta perspectiva del reino, que Dios nos ha llamado a nosotros para darnos un propósito, para que nuestras vidas, oiga bien, sea ese lugar en donde Dios quiere manifestar su obra. Nuestras vidas es ese lugar. Esta iglesia es simplemente una dirección. Esta iglesia es simplemente un lugar de reunión. Nuestras vidas realmente es el propósito. El objetivo somos nosotros. Ojalá que usted pudiera entender esa realidad. Que la razón del por qué hay un tiempo y un lugar donde nosotros llamamos servicio es simplemente un lugar de adiestramiento, es un lugar de empoderamiento, es un lugar de comunión. Pero el objetivo somos nosotros. Nosotros somos lo que Dios ha querido hacer, porque somos ese potencial. Y Dios quiere hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Y qué es el llamado que Dios nos está dando a nosotros? Imagínense que dice de que Dios ha puesto el potencial para que nosotros, al ser sembrado, podamos nosotros en el potencial alcanzar a ser ¿qué? Un árbol grande, un árbol frondoso, que extienda sus ramas, y albergue las aves del cielo.
Ahora, le pregunto, ¿cómo definiría usted esa palabra o esa frase o ese entendimiento de las aves del cielo? ¿Cómo lo definiría usted? Para mí, está hablando de la creación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere de que la creación de Él se pueda acercar a nosotros, para que nosotros podamos hacer la obra que Dios quiere hacer en esta tierra. Que nosotros podamos darle cobertura, que nosotros podamos albergar, que nosotros podamos darle descanso, cuidado a la creación de Dios. Allá en mi casa, aquí al sur, en Porter, bajando la 1314, no sé qué es de nuestro vecindario, pero hay miles y miles y miles de pájaros en nuestro vecindario. En todos los árboles que están enfrente, cuando yo salgo a veces a regar el pasto, a las 6 de la mañana a veces estoy regando y ahí se puede oír un cántico de miles de pájaros. Es fantástico, bello. Pero en la parte de atrás de mi casa hay varios lugarcitos entre el techo y la casa donde varios pájaros han hecho nidos. Ahora, si no están dañando mi casa, ¿para qué me los quiero echar de ese lugar? Porque representa casi tu trabajo y el mío, representa nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere darnos a nosotros la capacidad de que haya ese lugar seguro en nuestra propia vida para que la gente pueda venir, pueda sentir esa seguridad. Dios quiere extender nuestra influencia, Dios quiere extender nuestra capacidad para poder nosotros alcanzar la vida de los que están alrededor. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Aquí es donde yo quiero que usted visualice. ¿Cómo se crean los bosques? ¿Cómo se crean esos vastos lugares de árboles? Sembrando los árboles a un pie de distancia entre el uno y el otro. O sembrando los árboles conforme a su potencial. Porque ¿qué pasa cuando se siembran los árboles demasiado cerca? Se estancan todos los árboles. No crecen a su potencial. La única forma de poder crecer a su potencial es ¿qué? Dándoles el espacio para crecer. ¿Cuántos de ustedes durante esta primavera que estábamos en medio de la pandemia sembraron algunas plantas en sus casas, adornaron sus casas? Cindy y yo lo hicimos. Y varias plantas que plantamos, tuvimos también la capacidad de reproducirlas. Estoy no solamente hablando de las hierbas, sino también de los ornamentales. Tuvimos la capacidad de reproducirlos. Y agarramos aquellos contenedores que venden los viveros, que miden tal vez que 6-7 centímetros por 6-7 centímetros, donde uno siembra las semillas y ahí sembramos. Y algunas de esas plantas las he mantenido por 5 o 6 meses en esos, vamos a decir, en esos contenedores de plástico. Y sus hermanos los sembré en la tierra normal. Sus hermanos han crecido a ser tal vez hasta de ¿qué? 80-90 centímetros de alto. Pero estos que se quedaron en el contenedor están todavía a ¿qué? 8-9 centímetros de alto. ¿Sabe por qué? Porque el contenedor determina cuánto van a crecer las plantas. Le pregunto, ¿en dónde está sembrado usted? ¿En qué forma está sembrado usted? El grave problema es de querer estar tan cerca de otros que nosotros mismos nunca crecemos. Mientras que el Señor nos ha puesto con la capacidad de poder llegar a ser un árbol que frondoso, grande,
con la capacidad de expandir nuestras ramas, de ser de beneficio, pero a veces por nuestra propia, vamos a decir, dependencia, inseguridad, nos quedamos cerquita de otros, dependiendo de otros, de que otros nos den a nosotros sombra. Y mientras que nosotros estemos así, nunca vamos a convertirnos en la persona que Dios quiere. No estoy hablando de la asistencia a la iglesia, estoy hablando de aquella, vamos a decir, dependencia que a veces tenemos para con otros. Mientras que el Señor nos quiere expandir, el Señor nos quiere usar para poder alcanzar a hacer cosas tremendas. Ahora, ¿qué significa, como le estaba diciendo, qué significa las aves del cielo? ¿Sabe qué? No todos los pájaros que hay en la creación son de agrado de otros. A veces nosotros tenemos pájaros en nuestras casas que cantan bello, que son bellos para ver, pero a veces hay algunos que son feos. ¿Sí o no? Son pájaros feos, que cuando cantan más nos asustan a deleitarnos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo eso? En una comparación tan sencilla, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Hay personas alrededor de nosotros que no son fáciles. Pero no importa si son fáciles o no, Dios todavía nos ha llamado a tener influencia sobre ellos. Dios nos ha dado esa influencia. Nosotros determinamos si la influencia es positiva o es negativa. Y mucho tiene que ver en la forma que nosotros aceptamos a la gente. ¿Sabe cuál es la necesidad de la gente? De ser amada y de ser aceptada. Ahora, entienda lo que le digo. Aceptar no significa de que voy a estar de acuerdo con muchas cosas. Aceptar significa te amo a pesar. Porque yo no puedo tener influencia en la gente si yo no amo a la persona. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque hay muchas contradicciones hoy en el mundo. Y yo puedo estar en contra del estilo de vida de la persona, pero todavía yo puedo aprender a amar a la persona. Porque no puedo tener influencia en alguien que sabe que yo tengo un rechazo en su vida hacia esa persona. Si una persona se siente rechazada, nunca la voy a poder yo influenciar. Porque cuando hablamos de aceptación, a veces hablamos de que vamos a aceptar y vamos a ser inclusivos con todos los problemas que la gente trae. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de amar a pesar de esas diferencias que hay. Ese es realmente el amor de Dios. Y quiero terminar hoy con la última cosa acerca de esto. ¿Qué está buscando Dios? Dios está buscando gente que se deje sembrar. Porque dos cosas le van a ocurrir a usted. O usted se va a volver condimento o usted se va a volver semilla para ser sembrada. ¿Qué quiere usted? ¿Usted le va a dar sabor a la vida de la gente o usted va a impactar la vida de la gente? En realidad Dios quiere que nosotros impactemos. Que Dios pueda mostrarnos a nosotros que a pesar de nuestro pasado, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones que hemos vivido, a pesar de todos los obstáculos que han habido dentro de nuestras vidas, Dios todavía ha puesto dentro de nosotros un potencial tremendo. Y quiere usar todo lo difícil que hemos vivido nosotros. Óigame bien, lo difícil que yo he vivido en mi propia vida es lo más importante que Dios ha puesto dentro de mí. No es mi estudio, ni mi conocimiento, sino las cosas difíciles que me han hecho a mí quien yo soy.
Y nosotros debemos de mirar aún lo difícil de nuestra vida. Las cosas que el mundo llama limitación son mi increíble potencial. Si nosotros permitimos de que Dios lo use para hacer grandes cosas. Solo tenemos que permitir que lo use. Tener esa disposición a ser usados por el Señor. Ahora, quiero que oiga, hay algo que estaba pensando esta mañana y quiero compartírselo. O usted se gasta o usted se invierte. Usted va a determinar el camino que usted va a tomar. O usted se gasta o usted se invierte. El dinero que todos cargamos en la bolsa, usted tiene la determinación de usarla de una de dos formas. O usted la gasta o usted la invierte. ¿Quién va a determinar el valor del dinero? Usted. Si usted lo gasta o usted lo invierte. Usted es también el que va a determinar si su vida se gasta o se invierte. Ahora, ¿cómo? Usted podría preguntarse, ¿cómo lo podríamos analizar? Es que, hermanos, a veces si nosotros permitimos de que lo que sucedió en el pasado determine nuestro presente, también puede determinar nuestro futuro. A veces el dolor, las dificultades de nuestro pasado se han tornado y se han vuelto amargura. Y la amargura nos lleva a que nuestra vida la pasemos caminando, gastando la vida, en vez de invertirnos en nuestro futuro. Usted determina su valor a través de la forma y la manera que usted va a vivir. Y usted no tiene que permitir de que la gente a su alrededor determine su limitación. Algo que yo he descubierto. Yo le agradezco a Dios el legado que mis padres me dieron a mí. Pero tampoco mis padres deberían de determinar hasta dónde puedo llegar yo. Porque yo puedo ser un mejor padre que mis propios padres. Yo puedo llegar a ser un mejor ministro que mis padres. Yo puedo llegar a ser un mejor hombre que mis padres. La gente a veces nos limita, pero nosotros a veces por lo que dejamos que suceda en nuestro corazón y en nuestra mente, también podemos limitarnos. Porque hemos permitido que las circunstancias determinen nuestro futuro. Si usted tiene en su casa semilla de mostaza, usted puede determinar, ¿la voy a usar para condimento o la voy a sembrar y voy a hacer grandes cosas? Voy a dejar de que la semilla se pueda multiplicar y convertirse en todo lo que Dios ha determinado para ella. Mis amados, Dios tiene planes para ti que a veces tú no puedes ni aún pensar. Solo cree que lo que Dios ha puesto dentro de ti te puede llevar hasta el fin y puede hacer de tu vida algo tremendo, si tú se lo permites. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momentito y permites que Dios haga la obra que Él quiere hacer dentro de ti? Porque la pregunta es realmente, ¿qué hay en tu forma de pensar o de verte de ti mismo que te está limitando? Que está predeterminando de que no estás logrando alcanzar todo lo que Dios ha puesto dentro de ti. Porque el Señor ha puesto dentro de ti una capacidad que no tiene que ser limitada ni por tu ambiente, donde creciste, donde te desarrollaste, donde te desenvolviste, sino en realidad tú puedes alcanzar a experimentar de que tú puedes vivir a lo que Dios ha determinado acerca de ti. Padre,
Hoy estamos delante de ti y te damos gracias, Señor. Te pedimos de que tu palabra, Señor, se cumpla dentro de nuestras vidas. Padre, no queremos ser gastados, queremos ser invertidos. Queremos, Señor, de que tú puedas llevarnos a verdaderamente a multiplicarnos, a crecer, para que seamos nosotros ese lugar seguro donde tu creación pueda venir a conocerte, pueda venir a entrar a una verdadera relación contigo a través de nosotros. Queremos ser esa luz, queremos ser ese lugar del reino. Que tu influencia sea a través de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias porque tú has creído en nosotros, aunque nosotros no nos hemos creído en nosotros mismos. Y hoy, Padre, te bendecimos y te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén.